Entonces uno piensa que en ese setting de paciente que no responde, hay una falla, efectivamente. Pero el global de la ley ha ayudado y beneficiado a muchas personas, independiente de si están en el sistema público o privado de salud. Todo sangrado es una alarma, partiéndolo así. ¿Ya? Porque muchas veces en el contexto depende de la edad. Si nosotros tenemos sangrado después de los 50 años, 45 años, mi primera aproximación es que esto sea un cáncer, ¿ya? Lo más frecuente es que pueda ser una hemorroides, pero uno tiene que buscarle la cosa y no decir, no, esto no es importante. Desde que yo asumí el año pasado como presidenta de Actecu, yo creía la necesidad, yo creo que por la misma formación que tengo, que estoy en el sistema público, la necesidad de conectarme con los pacientes. Y la forma de hacerlo era a través de la asociación de pacientes. O sea, es como cuando uno asume un cargo y tienes que hablar con el resto. Yo lo primero que hice fue contactarme con la asociación de pacientes. Y le dije, aquí estoy con todo el equipo de trabajo, porque esto uno no lo hace sola. O sea, lo que hicimos en La Moneda, llegaron más de 40 médicos dedicados a enfermedades inflamatorias. Yo creo que eso es único. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad tenemos un episodio especial. Esta es la segunda parte de un especial de 2 episodios que hemos dedicado a las enfermedades inflamatorias intestinales. Y en esta oportunidad conversamos con la doctora Paulina Núñez. Paulina es gastroenteróloga formada en su especialidad en el extranjero, pero además hoy preside Actecu, la agrupación de médicos especialistas en enfermedades inflamatorias intestinales que componen la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y ellos han llevado adelante un proyecto realmente espectacular, no solo de formación de nuevos especialistas, sino también de generar un registro de aquellos pacientes en el territorio nacional que padecen de esta enfermedad y por sobre todo de su evolución en el tiempo. Esto es información rica para las legislaciones en salud y en particular para las actualizaciones que tengan estas 2 patologías dentro de la ley Ricarte-Soto, el Fondo de Financiamiento de Enfermedades de Alto Costo. Por lo demás, hablamos de vocación, de tradición de medicina en su familia, de la realidad versus la aspiración, de que en el sistema público se alcancen los mismos estándares que en el sistema privado en Chile. Te invitamos a ver este episodio porque es realmente interesante. Paulina, 1.000.000 de gracias por acompañarnos, por flexibilizar agenda y disponer ahí un ratito para poder conversar. Nosotros, un placer de poder tener invitados y sobre todo que aparte estamos cerrando justamente por estos días el mes de las enfermedades inflamatorias intestinales. Así que con un evento de concientización súper importante. Iluminaron La Moneda y fue un evento bien bonito. Oye, partamos primero, cuéntame de ti, cuéntame de tu formación, de tu carrera, cómo fue que entraste al mundo de gastroenterología y después cómo desembocaste en enfermedades inflamatorias intestinales. Es buena la historia, en definitiva. Partí estudiando medicina en la Universidad de los Andes. De ahí mi intención era irme fuera de Chile. De hecho, me fui a Canadá a hacer como todo el diplomado de inglés para después estudiar afuera. Y terminada la carrera, al final me puse a pololear y terminé que me casé con mi marido y al final dije, hago medicina interna primero y después viajo afuera. Ahí me fui a estudiar a la Universidad de Chile. Perfecto. ¿Ya? Que en el San Juan de Dios, donde es un hospital que le tengo mucho cariño, más que nada por historia familiar, que ambos papás son médicos y estudiaron ahí también. Ajá. Entonces tiene un rol que yo conocía al San Juan de Dios los días tradición, sábados. Hay tradición. Exactamente, conocía de acompañarlos a pasar visitas. O sea, era un lugar que me traía recuerdos y algo positivo. Y después, mi opción principal era ser cardióloga. ¿Ya? Y obviamente cuando uno pasa por gastroenterología, que te das cuenta que hay soluciones reales a los problemas que hay en los pacientes, es dinámico porque te permite hacer también procedimientos, entonces no es siempre fijo la misma situación, y obviamente conocer a grandes maestros que te terminan llevando por otro camino. Eso pasa harto en la formación de salud, yo creo que particular en la medicina, y es como que hay profesores o tutores que como que te inspiran. Sí, total.
total. Y depende mucho con quién pasas primero o quién pasas después. Ajá. Y en definitiva, mi camino a la gastroenterología fue el doctor Armand Merino, que es tremendo referente. Y yo trabajé mucho en salud pública con él al principio. Y que me interesa, o sea, yo sigo trabajando en los hospitales, sigo trabajando en el San Juan. Obviamente también trabajo en la parte privada, pero me interesa un sistema un poco más equitativo de salud. O sea, yo soy bien ferviente en decir que yo creo que se pueden hacer cosas mejores, que no, hay veces que no necesitan tantos recursos tampoco como para implementarlo, basa en el cariño que uno le ponga al trabajo y decir que uno puede trabajar igual de bien en el sistema público como en el sistema privado. Y después, ¿cómo me fue a la enfermedad inflamatoria? También tiene que ver con un mentor. Me tocó pasar a hacer mi pasada electiva en enfermedad inflamatoria en la Clínica Las Condes. Ahí conocí a un grupo que todo el mundo conoce, que era un muy buen equipo, pero claramente el doctor Rodrigo Quera fue el que me llevó el camino. De hecho, me iba afuera a estudiar, a hacer mi pasantía electiva en hígado, ¿ya? Trasplante hepático. Yo trabajé mucho tiempo en la UCI en el San Juan. Perfecto. Y yo me iba a hacer hígado, gastroenterología, manejo de pacientes con trasplante hepático a Barcelona. Y me fui. Hice mi pasada de trasplante hepático, pero el tener el concepto de la enfermedad inflamatoria, que son pacientes que uno puede hacer un cambio brutal en su vida, en su calidad de vida, y que pueden ser una persona completamente normal, que yo muchas veces le digo, estamos en un control sano. ¿Ya? O sea, tú estás completamente normal, tu colon está normal y podemos seguir con una vida totalmente adecuada. Eso me llamó mucho la atención y hizo que después de gastroenterología, o sea, ya llevamos como 15 años de estudio, sí. Hice una formación de un año casi con la clínica Las Condes y la Universidad de Chile. Ahí me formé en enfermedad inflamatoria. Y después me fui a San Francisco a terminar los estudios. Así que un largo camino. Pero he hecho un sí, tramo largo un largo camino, pero en verdad muy contenta y feliz de lo que hago. O sea, eso yo creo que para mí también es sumamente importante. Para mí el trabajo yo lo paso increíble. Obviamente tenemos momentos difíciles, claro, pero de esos momentos difíciles es donde se saca la fortaleza para poder ayudar al resto. Yo creo que eso es sumamente importante. Interesante, porque claro, al final uno como que va conectando los puntos para atrás de la formación o de la carrera de uno mismo y claro, a la larga va teniendo un sentido, pero en el momento de la toma de decisiones es como casi fortuito, digamos, que uno se enfrenta a las elecciones. No, y total puede cambiar también la forma como uno ve la medicina. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho cirugía y yo creo que si hubiera pasado por cirugía en el último año de la carrera, eventualmente pudiese haber terminado siendo cirujano. Entonces yo creo que también depende mucho de la gente que está contigo, y es lo mismo que yo digo a mis becados ahora. O sea, para mí es muy importante que ellos se sientan que lo que yo hago es sumamente gratificante y que ellos puedan hacer lo mismo después. Claro. O sea, tiene un impacto tremendo, claro, o sea, yo, mi manera de verlo como desde la vereda del espectador, digamos. Digo, yo no soy profesional de salud, de ninguna disciplina. Está relacionado también por pasaje de la vida profesional, pero no tengo formación de salud. Y claro, desde el punto de vista de los zapatos de una persona que padece una condición de salud, como en este caso una enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, le cambia la vida. Pero aparte tiene que ver con que pareciera ser, y aquí te pido que me vayas confirmando, que parece ser más prevalente las patologías autoinmunes en general, pero en particular como gastroenterológicas. Sí, yo creo que efectivamente que existan médicos gastroenterólogos que se forman en enfermedad inflamatoria habla de que hay un aumento en el número de casos. Y también por el otro lado de la vereda, es decir, cada vez que vemos un caso nuevo, igual nos alarma en el sentido de que estamos viendo cada vez más. Lamentablemente en el sistema chileno no hay forma de cuantificar, porque en otros países tienen todo unificado, sistema de salud, sistema público, sí, tienen un sistema de base, está clarísimo qué está pasando, pueden ver de aquí para atrás 40 años y decir, sí, efectivamente hay más número de casos. Y es ahí donde nosotros nos propusimos de que si no era el ministerio que nos daba la información, nuestros mismos médicos tener la posibilidad de registrar a nuestros pacientes y hacer un registro de enfermedad inflamatoria y saber efectivamente cuántos pacientes hay. Porque la única forma de que nosotros podamos tener, ahora no estamos considerando las decisiones de salud pública, pero si nosotros tenemos los datos y decir efectivamente esta enfermedad ha aumentado su
su incidencia, o sea, el número de casos nuevos por año, podemos hacer cambios. Y yo creo que ahí en la base es donde nosotros, como dice nuestro eslogan ACTECU, es Asociación Chilena de Trabajo. Trabajamos en pos de nuestros pacientes. Y eso yo creo que es sumamente importante. Ya partir con un registro nos da una base de qué es lo que está pasando. Podemos saber, ¿hay algún factor nutricional? ¿Hay algún factor en dónde se están registrando los mayores casos? O sea, eso nos va a permitir evaluar y ver qué pasa para más adelante. Oye, ahí mencionaste ACTECU, que es la agrupación, bueno, agrupación científica, diría yo, porque es como de los médicos. A pesar de que hay mucho contacto a su vez con las asociaciones de pacientes. Pero cuéntame, ¿cómo nace ACTECU? ¿Quién la funda? ¿Cuál es como el primer así desafío que se plantean, digamos, como grupo de trabajo? Bueno, este es un grupo bastante joven. Hay algunos que dicen que son más viejitos ya, pero es joven. En el sentido grupo, que son, el grupo joven. que en definitiva es un grupo de gastroenterólogos que se empezaron a dedicar a enfermedades inflamatorias. ¿Ya? Y esto estamos hablando alrededor del 2000, puede ser un poco antes, que tuvieron formación afuera, en España, en Irlanda, y se dieron cuenta de que esto era una necesidad de empezar a trabajar científicamente en un primer momento. O sea, era todo en base a conocer la enfermedad, enseñarle al resto de los gastroenterólogos, empezar a hacer trabajos para evaluar lo que estaba pasando. Después, en el año 2010, por ejemplo, ya partieron llegando los biológicos, y el camino que hicieron fue generar una asociación de médicos, que ahora somos alrededor de 50, que no somos muchos médicos gastroenterólogos, que nos estamos dedicando a la enfermedad inflamatoria. Pero una de las cosas muy importantes fue que esta patología, crónico-colitis ulcerosa, ingresaron a la ley Recarte-Soto, que esto fue en el 2017 y el 2019. Sí, segundo y esto fue, decreto. Exactamente, y fue un empeño netamente de los médicos, que primero no quedaron, Claro. ¿ya? Y después de tratativas, de cartas, de conversaciones con el ministerio, que muchas veces igual es complejo, porque el ministerio te dice, nos juntamos en tal fecha, y después la reunión se suspende y tu consulta se suspende. Sí. Es todo un trabajo que va un poco más allá, y se logró incorporar estas dos patologías en terapias avanzadas, que en ese momento eran un costo mayor, que representaban más del 40% de la canasta básica familiar, que ese era el punto corte que tenía, pero también que iban a ser pocas personas, ¿ya? Entonces, por eso era una política en salud que podía ser financiada por esta ley Recarte-Soto. Claro. Ahora sabemos que a la fecha tenemos más de 3.700 pacientes con enfermedad inflamatoria que están en terapia biológica. El punto ahí es que desde esa fecha, desde el 2017 y 2019, no hemos tenido avances en nuevas terapias. Y en el mundo hay un avance, pero que es aún mayor. O sea, existen nuevos biológicos, existen biológicos con marcadores específicos que va disminuyendo la posibilidad de infecciones, de complicaciones a largo plazo, pero además son efectivos en aquellos pacientes que no responden a estas terapias. Entonces, si hay opciones en el resto del mundo, hay opciones acá en el forma privada, ¿por qué no la ley Recarte-Soto puede avanzar en eso? Y lo que muchas veces hablamos es que cuando un paciente no responde a estas terapias, nosotros tenemos que usar aumento de dosis, intensificar su frecuencia. Por ejemplo, en vez de 8 semanas, incluso hay algunos que están cada 4 semanas, y eso el costo también sigue siendo mayor. Por supuesto, claro. Y si lo comparamos uno con uno, también no es tanta la diferencia que va a haber entre un precio y otro. Entonces, es cómo demostramos que esto es así. Es la otra parte que estamos haciendo. Primero, estamos creando guías clínicas, que esperamos que ya en los próximos meses ya aparezca publicada, que hicimos un análisis exhaustivo, así con método GRADE, que para que entienda la gente, en definitiva es un método súper específico de medicina basada en la evidencia, de saber cuál es la mejor referencia, cuál es el mejor medicamento, y así categorizarlo y saber cuál es la mejor terapia que existiría acá en Chile o en el resto del mundo. En el fondo es montar un estudio clínico, pero digamos en vivo, en real. O sea, efectivamente saber cuáles son las alternativas que tienen todos los pacientes sin pensar que solo es lo que tenemos acá. Claro. O sea, definir realmente cuál sería la utilidad de los distintos biológicos. Y eso fue un consenso que nos juntamos todos los gastroenterólogos que se dedican a enfermedad inflamatoria, al alero del congreso de Pucón que se hizo el año pasado. Invitamos a la asociación de pacientes también para que estuviera ahí presente, y se hicieron las guías con así la mejor evidencia científica hasta el momento. Entonces, con eso el primer paso, entonces hacemos check.
Ya, el ministerio nos pidió guías clínicas, Está las la guías guía están ahí. clínica actualizada. Necesitamos registro paciente, el registro paciente está acá. Y es tanto el avance que hemos tenido que a mí me ha tocado ir a presentar este registro clínico a distintos lugares. O sea, estuve en Argentina, el Congreso Inflamatorio allá. Ahora estamos tratando de que estos datos sean publicados. Vamos a ir a Berlín, esperemos que así sea, para registrar nuestros, que ya llevamos 2.700 pacientes en registro en estos 2 años. O sea, tampoco es un trabajo que diga... O sea, ha sido maratónico. Exacto. Porque- Y no es tan complejo tampoco. O sea, en el día a día, mi punto de vista es que me facilita la evaluación de mi paciente. Pero poder tener un registro en forma de qué está pasando nos va a permitir hacer mejores terapias, poder determinar con sistemas de machine learning, inteligencia artificial, cuál es el mejor tratamiento dependiendo de cuáles son los factores que tiene nuestro paciente. Entonces, hay muchas cosas que podemos ir a la vanguardia y que nos permiten evaluar. La ley Ricaurte-Soto es una muy buena ley. O sea, yo no entiendo que todavía el ministerio no sea capaz de tener los datos, de decir, estos son los pacientes que se han beneficiado. O sea, pensar que son 3.700 pacientes que ha cambiado su vida, ¿ya? Porque eso, el porcentaje de falla puede ir entre un 20 a 30%, ¿ya? Que han tenido que ir cambiando terapia. Yo en mi hospital he logrado tener otro acceso a terapias, pero hay lugares que no hay acceso Claro. a otras terapias. Claro. Entonces, uno piensa que en ese setting de paciente que no responde, hay una falla, efectivamente. Pero el global de la ley ha ayudado y beneficiado a muchas personas, independiente de si están en el sistema público o privado de salud. O sea, es transversal. Sí, Y sí, eso es una ley absolutamente. que en definitiva te demuestra que se puede hacer políticas públicas en forma Transversales. universal, transversal, y que involucra no solo a gente que tú pienses como un rango distinto. O sea, nosotros hablamos que la enfermedad inflamatoria va lo más frecuente entre 20 y 40 años, pero hay pacientes de 2 años con terapia biológica y pacientes de 98 años. Sí. O sea, estamos hablando de que es sumamente transversal y darle la posibilidad de mejorar lo que la gente no entiende de repente, bueno, dice, cualquiera tiene un cuadro de diarrea en su momento, ¿qué no lo ha pasado? Pero esto es realmente limitante. Esto es tener 15 veces idas al baño en el día, no poder dormir porque estás yendo al baño en todo momento, con sangrados permanentes, molestias articulares, Anemia y fatiga, otra- cansancio. Claro. O sea, es un nivel de compromiso que incluso no los dejan salir de la casa. Yo siempre cuento que tengo un paciente que vivía en el baño, tenía 15 años y no salía del baño porque tenía miedo a tener ganas de ir al baño. O sea, estamos hablando de un contexto sumamente brutal de cómo te transforma la vida. Y cómo esa vida, este mismo paciente ahora, nos reímos de eso. Y que ahora puede hacer las cosas habituales y que ya es normal ir al baño. Entonces, ese cambio de la O sea, esa perspectiva... persona nace de nuevo. Exactamente. Un impacto Y eso es un impacto que es global. Entonces, eso es lo que yo agradezco la ley Ricaurte-Soto, pero también soy crítica en el sentido de que tenemos que avanzar en aquellos pacientes que no han respondido. Porque muchas veces si no responden van a cirugía. Cirugía significa quedar con una ostomía Claro. hasta que se haga una cirugía reconstitutiva, que nosotros hablamos que es un reservorio, que es distinto, quedan con un sistema habitual de poder Oye, utilizarlo. Hablemos, digamos, un poquito como de las dos patologías, como del diagnóstico diferencial, digamos. Primero, ¿en qué momento es una bandera roja? ¿Cuándo es una alarma para una persona que, por ejemplo, empieza con un primer cuadro, con un primer evento de diarrea, de sangrado? Sí, yo creo que todo sangrado es una alarma. Ya, ok. Partiéndolo así. Ya, porque muchas veces en el contexto depende de la edad. Si nosotros tenemos sangrado después de los 50 años, 45 años, mi primera aproximación es que esto sea un cáncer. Ujú. ¿Ya? Lo más frecuente es que pueda ser una hemorroides, pero uno tiene que buscarle la cosa y no decir, no, esto no es importante. Pero yo cuando entramos al curso de diarrea cuando dura más de un mes, o que se hace limitante, que te despierta en la noche, o se asocia a dolor abdominal, anemia, son cosas que uno debe consultar. O Ok. sea, no escatimar en la consulta. Claro. ¿Ya? Y avisar. O sea, yo creo que también una anemia que requiere transfusión con diarrea No es trivial. no es trivial. Claro. ¿Ya? Y muchas veces, y lo que nosotros hemos también tratado de hacer, es que se eduque a los médicos que están en atención primaria, se eduque a los médicos que están en las urgencias, porque esos son puntos importantes a considerar. Nos ha tocado pacientes que han ido 3, 4, 5 veces al servicio de urgencia y que le dicen cuadro digestivo agudo y listo, es una gastroenteritis
y se Claro. acaba. Pero si esta gastroenteritis se va repitiendo todo el año, claramente no es una gastroenteritis y hay que pensar en algo crónico. Y eso es vital poder tenerlo en claro. Esto no es como que un gastroenterólogo tiene que verlo ahí mismo. Yo creo que ahí está el médico internista, el médico general, que puede hacer una aproximación diagnóstica y después con esas bases poder derivar para hacer una muy buena colonoscopía, porque la colonoscopía, que es el estudio de ver cómo está la mucosa del intestino, tiene que ser completa, tiene que llegar hasta el intestino delgado, porque eso nos da la pauta de cuál es el tratamiento efectivo que vamos a tener que hacer. Y que por lo demás debiese ser parte del chequeo habitual que uno se hace, o sea... Exactamente. No sé con qué frecuencia exactamente, pero no sé, cada 5 años como algo preventivo. Sí, o sea, hay que pensarlo según edad. Ya las normas americanas, antes hablamos de los 50 años, ahora estamos en los 45. Ya, claro. Ya que hay parte como chequeo habitual de que uno debiese hacerse una colonoscopía si no encuentra cosas 5 o 10 años, eventualmente de que no te tengas que hacer nada más. Si lo hablamos como poblacional, ahí también está el colon check o el test de hemorragia oculta en deposiciones, que eso permite ver que no haya sangre oculta, o sea, microscópica, que nosotros no nos demos cuenta que estamos sangrando, pero Claro. que existe el sangrado. Y eso es una pérdida crónica de sangrado. Entonces, hay formas de cómo controlarlo. Sabemos que las listas de espera, trabajo en el sistema público, sabemos que es amplia, pero también hemos logrado, por ejemplo, en el servicio donde yo trabajo, de que como yo soy centro terciario, yo soy la gastroenteróloga que se dedica a enfermedad inflamatoria, si hay dudas, yo tengo a disposición mi mail para que sí me puedan preguntar por caso. Y lo hemos hecho bastante bien y así poder rescatar a los pacientes más rápidamente para que podamos hacer un tratamiento y un diagnóstico oportuno. Entonces, porque la brecha del diagnóstico se habla de que incluso podemos tener retraso entre 3 a 4 años. Sí, Entonces, yo he escuchado eso, que en el fondo desde del primer evento, digamos, o de la primera crisis, ha habido pacientes que, claro, que de repente, como dices tú, como hay falta o sea, como detección ineficiente, por decirlo de alguna manera, la derivación es muy, muy aleatoria, hasta que de repente alguien sospecha y dice, oye, esto podría ser una enfermedad inflamatoria, y por lo tanto el screening es distinto, con mirada más aguda a buscar cosas específicas. exactamente. Yo creo que ahí nuestra labor también es enfatizar la búsqueda. Uh-huh. Pero no solo a nivel de gastroenterólogos, porque gastroenterólogos ya tienen harta experiencia en encontrarla. Yo creo que ahí hay que hacer cursos que hablen de medicina general, que hablen de medicina interna, y eso estamos tratando también de hacer, o sea, porque nosotros tenemos un curso de residentes que es para gastroenterólogos adultos, pediatras y coloproctólogos, que sí se van a ver enfrentados en esta patología en forma frecuente. Pero yo creo que ya cuando hablamos de tratamientos más avanzados, eso es mejor que lo vea la gente que está formada en estas patologías. Pero el diagnóstico inicial y cómo derivar es sumamente importante. Oye, entonces, para conectar con la pregunta anterior, digamos, Actecu nace aproximadamente el año 2000 y parte un poco con esta cruzada de, por un lado, empezar a determinar cuántos pacientes efectivamente hay en Chile, de qué nivel de gravedad es la casuística, y por otro lado, de formación de profesionales, Sí. de especialistas, pero también en medicina general. Sí, o sea, nuestro enfoque es empezar a hacer un poco más de cursos como más de medicina general. Todavía no lo hemos implementado, nos hemos dedicado a hacer estos cursos que son cada 2 años a los gastroenterólogos que están en formación, tanto adultos como pediatras, y los coloproctólogos, porque ahí nosotros tienen que buscarla, tienen que saber que existe y todo lo demás, pero yo creo que tenemos que ir avanzando en bajar la información a médicos generales. Cada uno de nosotros trabaja también en universidad, así que también hacemos los cursos de formación en cuarto, tercero, que tengan contacto con la enfermedad, pero yo creo que falta un poco más allá en atención pública, en los consultorios, en los SFAM, que tengan esa información y que sea un poco más oportuna. Oye, otra cosa que mencionaste también es cuando se realizan estos eventos bianuales, ¿son dentro de un congreso de gastro o es un evento, digamos, exclusivo de inflamatorio intestinal? Sí, es un evento exclusivo. Ah, ok, ya. Sí. Están presentes también las agrupaciones de pacientes, que son otro gran eslabón dentro de esta cadena, digamos, como del ecosistema. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Cómo ha ido desarrollándose, digamos, este trabajo conjunto, me imagino también? Sí, mira, desde que yo asumí el año pasado como presidenta de Actecu,
yo creía la necesidad, yo creo que por la misma formación que tengo, que estoy en el sistema público, la necesidad de conectarme con los pacientes. Y la forma de hacerlo era a través de la asociación de pacientes. O sea, es como cuando uno asume un cargo y tienes que hablar con el resto. Yo lo primero que hice fue contactarme con la asociación de pacientes. Y le dije, Perfecto. aquí estoy con todo el equipo de trabajo, porque esto uno no lo hace sola. O sea, lo que hicimos en La Moneda, llegaron más de 40 médicos dedicados a enfermedades inflamatorias. Yo creo que eso es único. O sea, Único en lo que se ha visto en el momento. No se ha reflejado, se ha expresado lo que significa el compromiso que existe en cada uno de ellos. ¿Ya? perdón, el día de la enfermedad inflamatoria intestinal es el 27 de... No, fue el 19 de mayo. 19 de mayo, ok. El 19 de mayo fue el día que iluminamos La Moneda, pero el día mundial. Eso significa que con el color representativo, que es el morado, se hacen distintas actividades en distintos lugares del mundo. Pero este año nosotros creíamos que como nos ha ido mal con los decretos nuevos de la ley Ricaurte-Soto, era demostrar y visibilizar que esta es una enfermedad que está cada vez más frecuente, que tiene una necesidad mayor, los medicamentos son muy caros y lamentablemente hay veces que dice que si la ley Ricaurte-Soto no está en la indicación de terapia biológica, ¿por qué el ISAPRE lo va a pagar si no lo dice la ley? Aunque tiene criterios específicos para ingresar que no son todos los que uno podría iniciar terapia biológica. Entonces, ahí también vemos una discriminación de los pacientes que tienen necesidad de terapia biológica, pero no tienen la cobertura. Entonces, en ese punto es mostrar, visibilizar que existe esta enfermedad, que puede ser un diagnóstico atrasado, pero lo más importante es avanzar en disponibilidad y posibilidades de tratamiento. Y en ese sentido, ver el compromiso que había de todos los médicos, porque a mí me sorprendió ver más de 40 médicos en horario laboral, porque hay que pensarlo, o sea, esto Por supuesto, bloqueo agenda, estar allá, habitualmente no todos trabajan cerca de La Moneda, entonces eso es movilizar a toda la gente que sí dice, esto es una enfermedad que yo estoy comprometido con mis pacientes y aquí estoy. Sí. Entonces eso es O sea, es un desajuste, digamos, en la rutina, en la agenda, no solo para los profesionales de salud, sino también para los pacientes que se atienden en ese horario. exactamente. Entonces, es mutuo, digo, Exactamente. el compromiso con el evento. Y por el otro lado, ver a los pacientes, o sea, yo me encontré Claro. con un montón de pacientes que no solo eran del hospital, eran de la clínica, me saludaban, aquí estamos. O sea, tú también te das cuenta del compromiso mayor que había. Y dentro de esas asociaciones nos juntamos con la Fundación Carlos Quintana de Chile, que es como la sede de Santiago, también con la de La Serena, con la de Temuco, con Concepción. Y la de Temuco, nos contactamos en febrero. Esto fue un trabajo súper arduo para poder hacer toda esta actividad. Me dijeron, cuente conmigo, doctora, nos venimos todos para Santiago. Y llegaron. Y llegaron todos. Y hicimos una actividad muy bonita en el hospital. Ellos tienen un colon inflable, que es como interactivo, que muestra qué está pasando en su colon. En definitiva, los grados de inflamación que hay. Y hicimos una charla educativa y ellos fueron educando también a los pacientes. Y fue sumamente gratificante. Porque antiguamente el sistema de salud, el Hospital San Juan de Dios, sus médicos fueron los que formaron los médicos en Temuco, en lo que es ahora la Universidad de la Frontera. Perfecto. Entonces, para mí era súper gratificante que la historia que me contaba el doctor Armas, por ejemplo, vivir ese nexo al revés, Claro. de demostrar que las cosas todavía se pueden hacer así, como de regiones. Yo, siendo santiaguina, soy totalmente fomentadora de que la región es un muy buen lugar para poder hacer una buena medicina. Y Temuco tiene una muy buena medicina y médicos que están totalmente comprometidos con esto. Entonces, ¿por qué hay focos específicos en Concepción también, en Temuco? ¿Por qué no puede ser transversal a todo Chile? Y eso es lo que tratamos de buscar, de visibilizar y que todos puedan tener la opción de encontrar un médico que los pueda ayudar. No, es que claro, bueno, lo que dice efectivamente el contexto de salud en lo amplio está basado en la concepción de red. Entonces, claro, hay ciertos niveles, en el fondo, en este caso, de diagnóstico, de tratamiento, tal vez en las primeras etapas, que se sustenta sobre que haya, digamos, como similaridad en las condiciones para poder tratar. Obviamente, si la enfermedad tiene un estadio muy alto, muy crítico, claramente la derivación también funciona, pero que sea lo más amplio posible. No, exactamente. Y esa es la idea un poco de trabajar con la asociación de pacientes, porque es importante demostrar que a mí me importa tu enfermedad. O sea, no es solamente una
una No solo cosa una local. declaración, es como... Es real. Y por eso me invitaron a Serena el sábado 17. Voy para allá, voy por el día. Después fue el domingo que fue la subida al cerro por Carlos Quintana. Ujú. También voy para allá, fui con mi familia. Y decir, estamos todos comprometidos con esto porque tenemos que sacar resultados. O sea, esto de visibilizar, tuvimos mucha prensa. Yo creo que fue sumamente importante demostrar que las cosas podíamos hacerlas entre médico y paciente. Pero ahora el trabajo duro de decir, vamos a la Comisión de Salud, vamos a establecer por qué es importante tener estas nuevas terapias, por qué no va a ser un costo mayor para el Estado, pero también avanzando en que tiene que ser una cobertura multidisciplinaria. O sea, esto es una enfermedad que involucra otras especialidades, involucra Claro que sí. costos distintos, entonces es importante evaluarlo como un global. Me acuerdo hace unos años atrás, no me acuerdo, esto debe haber sido probablemente 2017, debe haber estado corriendo el primer decreto de la ley Ricarte Soto, donde no entraron las enfermedades inflamatorias intestinales. Y justamente, como dices tú, que son múltiples dimensiones de trabajo. En ese momento la Fundación Carlos Quintana estaba con un proyecto de educación, sobre todo se estaban en ese caso volviendo muy importantes los casos en niños, de colitis ulcerosa en particular. Y estaban con el proyecto del libro, yo no sé si todavía Sí, lo está. tienen, el Sí. libro del dragón. Bueno, y imprimimos una serie de, digamos, yo trabajando en uno de los laboratorios que tenía un medicamento para tratar la enfermedad, armamos un proyecto y lanzamos un tiraje de no me acuerdo cuánto, pero muchos libros que eran caricaturas hechas por uno de los miembros de la Asociación de Pacientes, de la Fundación Carlos Quintana. Y ese fue el eje justamente del trabajo de ese año. Entonces, obviamente en el Día de las Enfermedades Inflamatorias se hizo muy visible el libro, era descargable también en PDF, en cada una de las reuniones con las comisiones de salud, se llevaba el libro, entonces era un elemento súper poderoso de, como dices tú, de concientización. Esto no pasa una vez al año, esto pasa todos los días. Exactamente. Pasa todos los días y por lo tanto, claro, hay que poder construir o conseguir un sistema que le permita justamente a estas personas, y porque no son solo las personas que tienen el diagnóstico, son las familias que están en torno a la familia, a los pacientes, qué sé yo, o sea, es un sistema completo que se articula en torno a una condición de salud. O sea, es claro, imagínate tener un hijo que lo está pasando mal, que sangra, que no puede hacer su vida normal. Claro. Involucra a los papás, a los hermanos, a toda la gente que conocen. Entonces, en definitiva, involucra más. Y lo otro también es concientizar en los colegios, ¿ya? Porque muchas veces Claro. no entienden realmente que esto es una enfermedad de verdad y que no puede ir al baño. Claro. ¿Ya? Y el no puede ir al baño significa que no alcanza a llegar al baño, ¿ya? Y imagínate lo que significa el bullying de un paciente que no alcanza a tener sus necesidades, urgencia. Y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es, doctora, no alcanza a llegar ni siquiera al paradero de micro y me tuve que volver porque no pude trabajar. O sea, en definitiva, el uso del pañal en un paciente que ya tiene 19 años, 20 años y que esté usando pañal para poder llegar a la universidad, es heavy. No, o sea, en todos los planos de la vida, claro, cuando son niños en el colegio, no sé, desde el jardín, es que en cualquier etapa de la vida yo creo que es muy inhabilitante. Total. O sea, en los momentos de crisis, porque ese es un tema también interesante de conversar, y es que ambas patologías se mueven en crisis, ¿no? O sea, de un episodio, digamos, crítico a otro. Y alguna vez yo vi un gráfico, y no sé si lo recuerdo bien, pero entre una crisis y otra, por ejemplo, el estado como latente de la enfermedad también varía. Exacto. Sí, lo que hay que considerar acá es que esto es una enfermedad que te acompaña por toda la vida. El que te diga que tengo una colitis ulcerosa y que me mejoré, no es así. Has tenido suerte que se ha mantenido sin síntomas, en remisión, o sea, estable, latente. Claro. Sin embargo, si no tenemos tratamiento, esa latencia de no tener enfermedad en algún momento se puede activar y generar un brote mayor que requiera
mayores terapias, mayor compromiso. Entonces eso es como sumamente importante tenerlo en consideración. Pero además, cuando nosotros dejamos al libre albedrío, sobre todo la enfermedad de Crohn, existen algunos fenotipos que significan más complejidad. Porque habitualmente puede haber una inflamación solamente, pero después en épocas más complejas se puede producir una zona de estrechez en el intestino y generar oclusiones intestinales, perforaciones, o incluso si no logra este camino habitual del intestino, puede hacer conexiones o fístulas que se llaman trayectos entre una parte y otra. Claro. Y estas fístulas pueden ser entre el intestino, pero también pueden ser en otros lugares. O sea, puede salir secreción por la piel, puede salir secreción por la vagina. O sea, eso es totalmente esperable. Claro, o sea, está descrito dentro de los posibles como evoluciones de la enfermedad. Bueno, impresionante, como te dije, yo hace unos años atrás tuve contacto por el ámbito profesional con la fundación y también con Actecu. Entonces como que tengo un vínculo especial, claro, sí, me llega mucho. Pero me da mucho gusto al mismo tiempo ver que desde que yo, como perdí contacto frecuente con ambos foros, ha habido un montón de avances en la casuística, en estructurar la información, en lo mismo que mencionabas tú de las guías clínicas. ¿Qué es lo que prevén como siguientes pasos? Estamos cerrando, el mes de las enfermedades inflamatorias, donde se ha logrado un montón de visibilidad, como decías tú. ¿Qué viene ahora? O sea, yo creo que lo principal es, al no tener datos, es este registro tener su primera publicación de decir, a esta fecha, que lo vamos a hacer en noviembre, a 2 años del inicio del registro, ¿cuántos pacientes tenemos? Perfecto. Porque si tú me dices, lo que hay en la ley Ricardo-Soto es más pacientes de lo que nosotros tenemos registrado en nuestro registro. Pero un dato no publicado es un dato que no sirve. Por lo tanto, al tener la primera publicación, vamos a tener información oficial de Chile. ¿Ya? Porque siempre... ¿Y quién es el dueño, el que resguarda este registro nacional de pacientes? El Actecu. Ah, perfecto. Sí. Ya. Digo, porque está todo el tema de confidencialidad de los datos del paciente. No, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros somos, la mayoría de los médicos que nos dedicamos a enfermedades inflamatorias somos muy buenos investigadores, en el sentido que trabajamos harto en investigación, que puede ser investigación básica, clínica, y para nosotros es vital tener todo el reglamento respecto a eso. O sea, que hay una garantía en la anonimización de datos, que hay una garantía que estos datos no se pierdan. O sea, es para nosotros punitivo si alguien se pierden los datos o no se hacen las cosas de forma correcta. Pero también es saber que tenemos un registro con un sistema que utilizan grandes universidades para no tener fuga de información. Pero también saber que estos pacientes, cada uno que esté en el registro chileno, tiene que firmar un consentimiento informado que está avalado por el lugar donde se está atendiendo. O sea, por ejemplo, yo en mi hospital tuve que presentarlo en el comité de ética, al igual que en la clínica, que lo presenté en el comité de ética de la clínica. Y después con ese certificado de consentimiento informado tiene un timbre que acredita que eso fue evaluado por estos comités de ética y que fue aprobado. En definitiva, demostramos la seguridad, demostramos la anonimización de datos, demostramos que esto es netamente para investigación, para saber y poder manejar políticas públicas, porque en definitiva si sabemos los números, sabemos cuánto más colitis ulcerosa de Crohn hay, cuáles son los factores de riesgo asociados, claramente vamos a poder hacer cambios en salud. ¿Qué es lo que viene? Claramente, primero el registro, segundo, seguimos haciendo guías clínicas pediátricas, así que igual eso nos tiene orgullosos de decir, no solamente los adultos nos estamos movilizando, sino que también los pediátricas. Y también tratar de ver si esto pudiese, o sea, para mí lo ideal sería que esto pasara a un GES. O sea, en definitiva, que tuviera una mejor cobertura. Porque los medicamentos, si tú me dices, los medicamentos que se utilizan en primera línea son también muy caros. Entonces ahí es donde tenemos que avanzar en mejorar esta cobertura. Claro. Hoy día, ¿cuántos centros de tratamiento, bien digo, de enfermedad inflamatoria hay? O sea, ahí hay que definir un poco qué significa como centro de enfermedad inflamatoria, porque son centros que están con la ley Ricardo-Soto, que tienen la posibilidad de administrar el medicamento,
y otro es dónde están los médicos que se dedican a enfermedades inflamatorias. Perfecto. ¿Ya? Porque hay algunos médicos que lamentablemente no tienen activada la ley Ricardo Soto en sus centros y tienen que derivarlos a otros lugares. Si tú me dices de centros por el registro médico, yo te puedo decir que son 16 centros en Chile. Ya que si lo comparamos con los argentinos, estamos súper bajos. Ya ellos tenían como 60 centros ya autorizados. Wow. Entonces tú dices, yo pensaba que estábamos bien, pero son claramente mucho más ellos. Y comparación de población, nosotros 18 millones, y ellos dicen que son 3 veces más en población. Claro. También deberíamos tener un poco más de centros asociados. No, perdona, y solo por la curiosidad del dato, pero de esos centros, ¿cuántos están en Santiago? ¿O cuántos están en regiones? Yo te diría que la concentración de médicos que nos dedicamos a enfermedad inflamatoria sigue siendo la centralización que se ve en toda la medicina. Claro. O sea, lo bueno es que hay hartos centros públicos que son buenos, que tienen buena opción, pero la mayor centralización es acá. Yo te diría que lamentablemente en el registro tenemos desde la 4ª región representatividad hasta la 10ª. Entonces las zonas extremas nos quedan sin representatividad en el sentido que no hay médicos que estén colocando pacientes allá, pero nosotros también tenemos a varios pacientes que son de Antofagasta, claro, que de viajan, Calama, de Arica, se tratan, del sur, de Punta Arenas. O sea, igual existe la representatividad, pero no al 100%. Claro, perfecto. Y bueno, sí, claro, ocurre, como dices tú, el efecto un poco natural que ocurre en todo orden de cosas en nuestro país, que está todo muy, muy centralizado en Santiago. Oye, y desde la lógica pensando en las guías clínicas, perdona, estaba como ordenando la idea, desde la lógica de las guías clínicas, una cosa que a mí me llamó mucho la atención en otra de las conversaciones que tuvimos con una asociación, con la Sociedad Científica de Hemofilia, ¿ya? Que a mí me llamó mucho la atención porque era presidida por un paciente. Y ellos también hace poco hicieron una actualización de guías clínicas en las cuales los pacientes también participaron como coautores. Entonces tenía toda una perspectiva de no solo la terapéutica, sino también de la experiencia del paciente desde el punto de vista de incorporar nuevas terapias, el beneficio, etc. De una generación a otra de terapia. ¿Cómo están las guías clínicas de enfermedades inflamatorias intestinales en ese espectro hoy día? Sí, nosotros tenemos guías clínicas de manejo médico, nos centramos en terapia avanzada, ¿ya? Porque es lo primero que tenemos que avanzar. Pero claramente se ponen unas prácticas buenas prácticas clínicas, que significa qué sería la experiencia, cuál sería la mejor opción de terapia, y también ahí contamos un poco con lo que nos contaron la Asociación de Pacientes. Obviamente nos interesaría poder ver la otra mirada, pero siempre nosotros decimos que esto tiene que ser una mirada en conjunto. O sea, las decisiones que uno toma claro. No es una decisión individual. O sea, uno propone, pero también tenemos que ver la otra parte. Porque nos pasaba que nos comentaban en el Congreso de Gastroenterología que habían niños desde Islas de Chiloé que tenían que ir en barcaza hasta Puerto Montt a colocarse el biológico. O sea, esas son cosas que claro, que uno dice... No tiene metida en el espectro. Exactamente. Entonces, pero son casos reales. Son casos reales. No se puede acercar el biológico porque hay que prepararlo, hay una cadena de seguridad y todo lo demás, pero ¿cómo podemos hacer eso más asequible? Es también qué es lo que nosotros debemos avanzar. No podemos sacar de que sea la última molécula, que sea endovenosa, que sea ultra preparada, porque también vamos restringiendo el acceso que pueda tener, claramente. Oye, Paulina, 1.000.000 de gracias por el tiempo, por la disposición para esta conversación. Y siempre nosotros al final de los episodios que grabamos damos un espacio para servicio de utilidad pública, avisos que quieras dar, recomendaciones, llamados de atención, pero datos de contacto, etcétera. O sea, para mí, primero, la invitación es como presidenta Acteco, así que me interesa que esto se sepa que es un grupo de médicos que está muy comprometido con la mejora en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Me consta 100% porque lo he visto en varios de los miembros de Acteco. No, y que hayan participado también el lunes me lo confirma. O sea, uno puede tener ese pálpito de que es así,
pero el compromiso que demostraron para mí fue sumamente importante, en el sentido de que es demostrar a los pacientes que no están solos. Yo creo que conseguir nuevas terapias no basta solo con los médicos que decimos, sí, necesitamos nuevas terapias, basta con el compromiso, no basta. Es sumamente y fundamental y necesario que los pacientes estén como activos en la toma de decisiones. Y eso de estar activo es saber que el camino va a ser largo, el camino puede ser medio difícil, pero si no nos mostramos como la unidad, y este evento de visibilización significó por primera vez reunir médicos y pacientes que estaban luchando por una causa. Me refiero a gastroenterología. Eventualmente puede haber otros lugares que se ha visto, pero la cantidad de médicos que participaron y la cantidad de pacientes que estuvieron no fue menor. Y eso es el compromiso de mostrar a las autoridades. Estamos aquí, somos varios. Si no nos escuchan, podemos hacer ruido. Y eso es forma de cómo se pueden hacer políticas de salud, en definitiva. Lamentablemente es así. Oye, me voy a alargar un cachito, pero conecté con algo que mencionaste tú, y es que para poder hacer políticas públicas o para, digamos, mejorar o ampliar en el fondo las garantías de salud, no solo es necesario la evidencia científica y, digamos, la evidencia por el lado de los pacientes, sino que aparte hay que conseguir una voluntad política para que esta cuestión avance. Total. Y me pareció ver que el senador Chaguán estaba ese día también en el evento. Y él ha sido, bueno, él es miembro de la Comisión de Salud del Senado, etc. Entonces, me generó una muy buena sensación desde el punto de vista de existe esa voluntad política. Sí, efectivamente. Nosotros nos preocupamos de invitar al Ministerio de Salud, a la ministra, que fue muy cordial en enviarnos una nota, que no podía participar porque estaba justo en Ginebra, pero mandó una representante igual a la subdirección de redes asistenciales. Pero también invitamos a distintos políticos. Estuvo la asesora de Lago Marcino del diputado, estuvo Chaguán, Francisco Chaguán, que en verdad para nosotros fue un rotundo éxito saber que podemos contar y podemos ir a la Comisión de Salud para demostrar esto. Entonces yo creo que es un trabajo que viene a futuro, pero mi punto de vista es que tenemos una muy buena opción, y de que somos tenaces y trabajadores y que vamos a seguir Sin tocando duda. puertas, sin duda lo vamos a seguir haciendo. Sí. Nada, Paulina, 1.000.000 de gracias por el tiempo y por la conversación. Muchas gracias a ti por la invitación.